Muy buenos días. En el día de la fecha vamos a hablar de neurolépticos, tranquilizantes mayores o medicamentos antipsicóticos. Me presento otra vez, soy el profesor Dr. Pascual Ángel Gargiulo, enseño farmacología y hoy vamos a conversar sobre las drogas antipsicóticas. Ustedes recuerdan la clasificación de Kurz-Schneider que vimos en las primeras clases, que había disposiciones anormales del modo de ser psíquico, que eran solo anormalidades. Entre estas teníamos las disposiciones anormales de la inteligencia, las personalidades anormales, dentro de las cuales estaban las llamadas psicopáticas, las que sufrían y hacían sufrir por su anormalidad, y las reacciones y desarrollos vivenciales anormales, que hoy los llamaríamos patologías del afrontamiento, del confrontamiento, ¿sí? Y que han sido codificadas en relación con algunos de los síntomas que tienen, perdiendo un poco el peso nosológico, se han ido un poco a los cuadros de ansiedad, se han ido a delimitar los cuadros de ansiedad sin contemplar la reacción y la vivencia en su conjunto. El segundo grupo de enfermedades, que es el que nos va a ocupar hoy, es el de consecuencias de enfermedades y malformaciones. Este segundo grupo tiene una ordenación somatológica o etiológica, una causa que la ponemos del lado izquierdo, y hacia la derecha una ordenación psicológica o sintomatológica. Diversas causas de las que estudiaba la clínica médica, las poníamos del lado izquierdo, de la clínica médica y todas las especialidades médicas, y del lado derecho teníamos una manifestación más o menos estereotipada. Un cuadro agudo da un compromiso de conciencia, un cuadro crónico, una desestructuración de la personalidad. Dimos el ejemplo del traumatismo craneoencefálico. Agudo, compromiso de conciencia; crónico, en el caso del boxeador, la demencia pugilística, por dar un ejemplo de entre tantos. Puede no ser el más feliz. Y había dos entidades nosológicas, que eran la ciclotimia, que hoy las llamamos psicosis afectivas, y la esquizofrenia, que continúa con el mismo nombre, la psicosis esquizofrénica. Los antipsicóticos son medicamentos que están destinados fundamentalmente a la esquizofrenia, pero también a los cuadros maníacos de la ciclotimia o psicosis afectivas. Hay algunos medios complementarios de diagnóstico que se usan con alguna frecuencia y que nos dan algunos elementos adicionales. El diagnóstico es siempre clínico, no se puede hacer de otra manera que clínicamente. Nunca va a ser sustituido el médico en el proceso diagnóstico, pero de todos modos usamos para reafirmar y darle de alguna manera corporeidad a través de un valor algunos test y algunos exámenes complementarios de diagnóstico. Dentro de los test es importante, y lo destaco, el test de Minnesota, que da escalas cuantificables o cuantificadas de variables psicológicas a través de un extenso cuestionario. Eso permite conocer rápidamente al paciente y se ahorra mucho tiempo de entrevistas con este interrogatorio organizado. Es de alto interés clínico y también es de alto interés psicofarmacológico, porque tiene una serie de escalas de ansiedad, de depresión, de esquizofrenia, de pensamiento bizarro, etcétera, etcétera, de psicastenia, que orientan mucho, de obsesividad, que orientan mucho a la hora de medicar, o que complementan mucho la impresión siempre subjetiva que tenemos de la entrevista con el paciente luego de haberla terminado. Cuando hablamos de psicosis esquizofrénicas, volvemos al cuadro de Schneider, se trata de enfermedades en sentido estricto. Tienen una etiología somática, tienen una causa somática. Cursa con cuadros agudos o brotes. Es raro una forma tórpida, existen algunas, las llamadas esquizofrenia simple, pero generalmente cursa con cuadros agudos que pueden llegar a ser bastante estruendosos, bastante ruidosos, o brotes. Cuando se habla de un brote psicótico, estamos hablando de un cuadro agudo esquizofrénico.
Los cuadros agudos o brotes aparecen los llamados síntomas primarios. Son síntomas que aparecen antes de cualquier otro síntoma. Fundamentalmente el delirio, que se acuerdan que habíamos dicho que en la esquizofrenia había fenómenos delirantes, que eran delirios que aparecían sin que hubiera una alteración catatímica o una alteración de la conciencia. El primer síntoma que aparece es el delirio. Ya les di algunos. Estos síntomas primarios incluyen, lo decíamos recién, delirios, percepciones delirantes, ven un objeto negro y lo relacionan con una amenaza de muerte, es un mensaje que les están dirigiendo, lo interpretan en forma autorreferencial y persecutoria. Pueden tener también audición de voces y otra serie de síntomas primarios o llamados síntomas positivos, que nos permiten hacer el diagnóstico de esquizofrenia con bastante claridad cuando están todos ellos presentes. Después del brote quedan los que se llaman síntomas secundarios, el más destacable de los cuales es la abulia. Esa persona no vuelve a ser la persona que había sido. Esa persona es un individuo que queda con alguna disminución en su capacidad para obrar, para decidir, para ponerle voluntad a las empresas, deja de ser una persona emprendedora, hace una vida mucho más sencilla, estudia menos, no rinde materias. En el mejor de los casos es una abulia. Ahí, cuando es solo la abulia y una abulia leve, decimos que se ha tenido realmente mucha suerte con el tratamiento, porque hay algunos casos que, aún muy bien tratados, progresan rápidamente. Se decía que la esquizofrenia, por el hecho de que se desencadenaba con el consumo de anfetaminas, había algunas aseveraciones en ese sentido fundadas en hechos clínicos, en historias clínicas, que la esquizofrenia era una hiperfunción dopaminérgica que se compensaba con los neurolépticos que son antagonistas dopaminérgicos, bloquean la vía mesolímbica. Vayan prestando atención a las dos vías de las que vamos a hablar. En este momento, lo que se acepta es que hay un desbalance entre el glutamato, que es estimulatorio, y la dopamina, que es inhibitoria, en el estriado ventral. En los animales de experimentación se llama nucleus accumbens septi, accumbens. Y en el hombre es nada más y nada menos que los 2/3 ventrales del cuerpo caudado, el núcleo grande. Ahí va a dar la vía dopaminérgica mesolímbica, folclóricamente llamada la vía del placer. En realidad es la vía que tenemos que bloquear para que el brote remita. Pero no es una hiperfunción primaria, sino un desbalance por un desajuste que se inicia en el hipocampo y que al estar disminuida la actividad del hipocampo, no refuerza la acción que el polo frontal tiene sobre esta estructura que es el acúmulo o cabeza del núcleo caudado. Y predominan otras proyecciones provenientes de la amígdala. Entonces hay actitudes que son francamente precipitadas, actitudes que no tienen respeto del contexto social por la falla del hipocampo, actitudes que pueden ser de alguna manera muy impulsivas y que surgen de la falta de moderación que el conjunto del hipocampo y el polo frontal ejercen sobre las aferencias de la amígdala. Esto está bastante bien estudiado, después puedo darles material si les interesa. Lo concreto es que parece ser un déficit de glutamato por amígdala y resulta excesivo entonces la inhibición que la vía mesolímbica hace de esas terminales glutamatérgicas. Esas terminales glutamatérgicas están funcionando en 3 cilindros, como un auto en 3 cilindros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y por lo menos sacar el freno de mano, que es la dopamina. Acuérdense de eso. Si está funcionando en menos el motor, si están funcionando en menos las sinapsis excitatorias glutamatérgicas, lo que hacemos
es sacar un freno de mano que es la vía mesolímbica, porque la dopamina tiene una acción inhibitoria sobre las terminales glutamatérgicas de esta formación. Nosotros trabajamos en primer lugar viendo trastornos perceptuales atribuidos a los pacientes esquizofrénicos con algunos test de percepción. Eso fue en el año 1990 aproximadamente. Utilizamos el test de Bender y realizamos una publicación con la profesora Sandra Del Vecchio, hoy ya lamentablemente fallecida. Estos hallazgos los replicamos en un modelo translacional de percepción de formas en la paloma en el laboratorio del profesor Dr. Juan Delius en Konstanz, Alemania. Queríamos estudiar cuánto tenía que ver este núcleo, la cabeza del núcleo caudado, núcleus accumbens, con este fenómeno que se daba en la psicosis, que era el tener dificultades para percibir claramente la forma. Eso es lo que habíamos visto en los esquizofrénicos, e hicimos un test de percepción de formas en palomas que tenían el 80% de su peso, es decir, estaban con bastante hambre, y debían averiguar rápidamente cuál de las formas que se les presentaban eran las correctas para recibir una recompensa de alpiste. Lo que observamos es que cuando inhibíamos este núcleo con antagonistas de glutamato, se perdía la función, es decir, que el problema era un déficit de glutamato. Después se supo que ese déficit provenía de una baja función o de una baja contribución de glutamato por parte del lóbulo temporal. Esto llevaba, el bloqueo del glutamato, a distorsiones perceptuales. Dejaban de distinguir los estímulos que normalmente distinguían. Sobre una tecla tenían una P y una Q y tenían que distinguir la P de la Q. Si se equivocaban, no tenían el suministro de alpiste, y si lo hacían bien, se les daba ese premio. En ese momento postulamos entonces que la transmisión dopaminérgica, que era importante en el tratamiento, tenía una vinculación con la terapéutica, pero no con la fisiopatogenia de la enfermedad, que se iniciaba con el trastorno glutamatérgico, porque cuando bloqueábamos con glutamato la estructura, aparecía esa imposibilidad de percibir correctamente las formas. Eso lo tenemos publicado, a quien le interese se lo podemos facilitar. En 1998 publicamos estos hallazgos y focalizamos la atención en la transmisión glutamatérgica como iniciadora del cuadro esquizofrénico. Este déficit de glutamato estaba causado, vimos después, por una disminución de las proyecciones glutamatérgicas provenientes del hipocampo. El hipocampo es el lugar donde está la lesión primaria, estrictamente hablando. En el año 2000, la teoría glutamatérgica adquirió una predominancia, hace unos años después de la publicación nuestra, sobre la que se llamaba hasta ese momento la teoría dopaminérgica. ¿Qué son los neurolépticos? Los medicamentos que tenemos para tratar este tipo de enfermedades. Son medicamentos destinados fundamentalmente al tratamiento de la psicosis, y fundamentalmente las psicosis esquizofrénicas, aunque tienen alguna acción sobre el polo maníaco de la maníaco-depresiva, bipolar. Por este motivo, estas drogas se las conoce como antipsicóticos o tranquilizantes mayores. Acá tienen algunos de los grupos. No les vamos a dar en esta clase en segundo año detalladamente todos y cada uno. Las fenotiacinas son muchísimas. Vamos a estudiar una sola butirofenona, y después están los tioxantenos, los alcaloides de la Rauwolfia, que se acuerdan que se los nombré al hablar de la transmisión noradrenérgica, que no permitían que se formaran bien las vesículas sinápticas en la terminal nerviosa de las neuronas noradrenérgicas y quedaban a merced de la monoaminoxidasa.
derivados de las benzamidas, difenilbutilbiperidinas, neurolépticos dibenzotiazepínicos, dibenzooxazepínicos y los llamados neurolépticos atípicos que en general tienen una acción prácticamente nula sobre la vía nigroestriada. El neuroléptico que vamos a estudiar hoy, que es el haloperidol, tiene una potente acción sobre la vía nigroestriada y en algunos casos se utiliza para manejar pacientes muy agresivos. Ya lo vamos a ver. Acá tienen desplegados no solo los grupos, sino cada uno de los neurolépticos, de los primeros hasta los de última generación que están abajo. Mecanismo de acción. El mecanismo de acción es antidopaminérgico, son bloqueantes D2 y actúan en la vía mesolímbica, dando por resultado una acción antipsicótica. Si les preguntan en el examen cuál es el mecanismo de acción de los neurolépticos o tranquilizantes mayores, son antagonistas D2 en la vía mesolímbica, y eso es lo que les da la potencia antipsicótica. También pueden afectar la vía nigroestriada, el que vamos a ver hoy, que es un típico, uno de los de primera generación, podría decirse, es un neuroléptico que va a bloquear la vía nigroestriada y va a producir un parkinsonismo importante. Es el haloperidol. Hay otros que prácticamente no actuaban sobre, aún de los viejos, que no actuaban sobre la vía nigroestriada. También puede actuar sobre la vía túbero-infundibular. El factor inhibidor de la prolactina es la dopamina, el PIF. Entonces bloqueamos la dopamina y se eleva la prolactina. Hay que tener cuidado con esto porque por ahí están tomando por una psicosis un neuroléptico, se les sube la prolactina y algún colega de otra especialidad les da un agonista dopaminérgico y les desata la psicosis que estábamos manejando. En algún momento se intentó usar esta elevación de la prolactina como un marcador biológico de la adherencia a los neurolépticos, pero se vio que era muy lábil. Picaba la prolactina, aumentaba rápidamente con un pedacito de la pastillita que tenían que tomar todos los días, 2 o 3 o 4, y siempre daba alta la prolactina, aún no tomando regularmente, aún no teniendo adicción al medicamento. Por eso sepan que puede subir la prolactina, pero no tiene una utilidad práctica el dosarla. Hay un tiempo existente entre el efecto terapéutico y el inicio de la medicación. Por ejemplo, con el medicamento que vamos a ver hoy, con el haloperidol, el parkinsonismo lo inducen rápidamente y el paciente que está muy violento queda inmediatamente inmovilizado porque queda con rigidez en miembros inferiores, con temblor en miembros superiores, con una marcha petit pas, no se puede fugar, pero sigue delirando, sigue teniendo ideas delirantes y el cuadro se empieza a despejar después de las 2 semanas. Esto hace pensar, al igual que lo que ocurre con los antidepresivos, que hay una adaptación de receptores, que hay una modificación de los receptores y no solo una mayor acumulación o menor acumulación de un neurotransmisor. Tiene que haber adaptación plástica de receptores y se cree que esa adaptación plástica es una hipersensibilidad de los autorreceptores que dejan bloqueada a la neurona dopaminérgica, el bloqueo de la neurona. No es solamente el bloqueo postsináptico, sino sobre todo el bloqueo de la neurona. Se bloquean los D2, que son autorreceptores, proliferan los D2 aparentemente, y hay entonces una gran cantidad de autorreceptores inhibiendo la liberación de dopamina. Vamos a ver solamente el grupo de las butirofenonas. Hay un grupo fenilcetónico, estructura general de las butirofenonas, y una piperidina sustituida en el otro extremo de la cadena conformando el haloperidol. No les vamos a pedir, sepan simplemente que pertenece al grupo de las butirofenonas y que la droga tipo se llama haloperidol.
Está indicado en la psicosis esquizofrénica, tiene una acción incisiva muy importante. El tercero, vamos a ver que esto de la acción incisiva es antidelirante y alucinolítica. Antidelirante y alucinolítica. Eso es incisiva. Es muy bueno para los cuadros de psicosis aguda, para los brotes que vienen muy delirantes. También se lo ha utilizado en las fases maníacas de la psicosis maníaco-depresiva. El problema es que en muchos casos el haloperidol los precipita después en la fase depresiva. Tiene una cierta acción depresógena. Pero ustedes ven que es un neuroléptico de amplio espectro. Sirve para la esquizofrenia y es de los más incisivos que existen y sirve como antimaníaco y es de los mejores antimaníacos que existen. Por eso elegimos una, pero elegimos una que a ustedes les resulte útil saber manejarla. Tiene también una acción antiemética muy potente, por su acción anti-D2 en el piso del cuarto ventrículo, en la zona quimioreceptora del vómito. Es muy antiemético y antinauseoso. Indicaciones. Se utiliza en las psicosis esquizofrénicas, en las fases maníacas, de las psicosis maníaco-depresivas, en las psicosis alcohólicas, toda vez que hay un componente depresivo, y en general por su acción parkinsonizante, que se utiliza justamente como, entre comillas, chaleco farmacológico, en todos los cuadros en los que haya excitación y agresividad. ¿Sí? Cuando un paciente está excitado, cuando un paciente está agresivo, la medicación de primera indicación es el haloperidol. En las psicosis esquizofrénicas se utiliza en el cuadro productivo o brote, siendo con la trifluoperacina, que es una fenotiazina, una de las drogas más incisivas, son las dos más incisivas en el medio. Su efecto en el periodo de estado es escaso. Los síntomas negativos no tienen la misma respuesta a la medicación que los síntomas positivos. Está indicado en las fases maníacas, siendo el antipsicótico de segunda elección después de la tioriacina, pero la efectividad es prácticamente la misma. Por eso les digo que el haloperidol es un buen caballito de batalla para varios cuadros psiquiátricos. Puede hacerlos caer en la fase depresiva. En algún momento se propuso una estrategia de utilizar litio junto con el haloperidol para evitar que cayeran en la fase depresiva. Pero en algunos casos se ha visto un riesgo importante de necrosis cortical. Yo he tenido la oportunidad de ver, no muchos, pero sí algunos casos, ¿no? 3 o 4, de daño cortical, uno con un daño tal que era indistinguible de un cuadro de Alzheimer, otros con funciones neurológicas comprometidas. ¿Y por qué? Porque el litio es bastante tóxico para la neurona y hay algunos cuadros o algunos cuadros sindromáticos, algunos signos y síntomas que preanuncian la toxicidad del litio. Uno de ellos, muy importante, es la náusea. Cuando la litemia está muy alta, inmediatamente aparece temblor en las manos, un temblor fino y aparece la náusea. Si está con litio, el temblor fino se lo vamos a atribuir al parkinsonismo y la náusea desaparece porque el haloperidol, por ser un antagonista de D2, tiene una fuerte acción antiemética. Entonces se terminan tolerando dosis de litio que pueden producir necrosis cortical. Está indicado en las psicosis alcohólicas también, en las agudas con un componente de excitación y agresividad. Acuérdense sobre todo eso, excitación y agresividad haloperidol. Y tienen el chaleco farmacológico. Ya no se usan más los chalecos de fuerza que se le ponía a los psicóticos crónicos cuando estaban muy agresivos. Se les ponía una camisa larga con una veloneta muy dura y los brazos eran muy largos y se ataban atrás, cosa de que el paciente no pueda utilizarlos para agredir. Ahora eso lo conseguimos, la rigidez y la inmovilización,
por vía de la inducción de un cuadro extrapiramidal. Otras butirofenonas se han utilizado en la neuroleptoanalgésia y sobre todo por su efecto antiemético, asociada con el fentanilo, pero no nos interesa en este tema. Está contraindicado el haloperidol obviamente en los cuadros depresivos porque los profundiza. Está bien que a veces utilicemos un neuroléptico porque da distancia afectiva, aquello de que sigue con el problema pero le molesta menos, se preocupa menos. En este caso, el problema es que profundiza las depresiones. Con mucho cuidado también, cuando hay en ancianos una posibilidad de presentar de presentar Parkinson, porque la reserva funcional está disminuida. Acuérdense ustedes que el Parkinson se presenta cuando el número de neuronas de la vía nigroestriada está por debajo del 80%. Si el pacientito está ya con algunas neuronas muertas, no está en el 80% muerto, pero está en el 50% y le damos un haloperidol, lo vamos a parkinsonizar mucho más que a una persona normal. Va a tener una reactividad en la vía nigroestriada para el parkinsonismo superior a otras condiciones, a una persona sana y normal. Las contraindicaciones absolutas de las butirofenonas, estados depresivos y la enfermedad de Parkinson porque la profundiza. Pero acuérdense ustedes de los estados depresivos, está contraindicado en los estados depresivos. La otra, la relativa, está referida al uso anestésico, la neuroleptoanalgesia, cuando es peligroso un descenso tensional. Pueden bajar unas y otras, pueden bajar la presión arterial, pero no es nuclear en este caso. Efectos colaterales. Tiene un efecto anticolinérgico importante, pudiendo llegar a producir palpitaciones, sequedad de boca y constipación, todos síntomas, entre comillas, atropínicos por supresión del parasimpático. A nivel del sistema nervioso central da por bloqueo dopaminérgico un cuadro extrapiramidal parkinsoniano medicamentoso caracterizado por rigidez de miembros inferiores, temblor de miembros superiores y bradiquinesia o marcha a pequeños pasos. También se caracteriza por esa cara de Parkinson, esa cara amíbica. Puede producir hipotensión ortostática por acción simpático-lítica, por una acción bloqueante alfa-1. En algunos casos puede producir un estado depresivo posterior al tratamiento, depresión metaterapéutica, y volvemos a hablar de no asociarlo nunca con litio por el riesgo de necrosis cortical. Se absorbe bien por todas las vías, las concentraciones máximas están entre las 2 y 6 horas y se mantienen durante 72 horas para descender luego. Es decir que podemos darlo, no necesitamos darlo una vez cada 2 horas. Tenemos que hacer el cálculo y si ya a las 6 horas está mantenido, tenemos que darle una dosis constante, que está más o menos en los 20 miligramos por día. Tiene un solo metabolito, que es el haloperidol reducido, y se excreta por orina, pero también por heces, por vía intestinal. Para el parkinsonismo tenemos dos anticolinérgicos, el triexifenidilo y el biperideno. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando lo vamos a ver al hablar después de enfermedad de Parkinson y de síndrome de Parkinson. Cuando bloqueamos las neuronas dopaminérgicas, hay una hiperfunción de las interneuronas colinérgicas, que son las que van a ser responsables del temblor parkinsoniano que vamos a ver en estos pacientes. Puede ser el triexifenidilo, el artane, o el biperideno, el aquinetón, uno viene de 5 miligramos y el otro de 2 miligramos, porque van a actuar justamente sobre esas interneuronas colinérgicas que son las responsables del temblor en miembros inferiores y de la rigidez, casi una tetanización, de los miembros inferiores y la consiguiente marcha a pequeños pasos. Bueno, el haloperidol viene comprimidos de 1, 5 y 10 miligramos
y se habla de dar 20 miligramos. Si no anda con 20 miligramos, pasamos a otro que puede ser, por ejemplo, la trifloperacina. Y si no anda con ninguno de los dos, no subimos ni la trifloperacina ni el haloperidol. Nos vamos a uno de los alternativos. Ya vamos a ver el algoritmo más adelante. Es decir, no correr riesgos con el tercero podría ser la clozapina, que parece tener alguna acción en los pacientes que no responden ni a haloperidol ni a trifloperacina. No es que sea mejor, sino que hay un grupo de pacientes que solo responden o prevalentemente responde a la clozapina. Para el conjunto es mucho mejor el haloperidol. Para el disparo a la gran masa, el haloperidol o la trifloperacina. No darlo en megadosis. Hubo una época en que se dio, ahora estamos hablando de darle de 20, pues, había casos en que se daban y había publicaciones en los que se propugnaba el darlo hasta 300 miligramos porque ahí el efecto anticolinérgico era máximo y no necesitaban utilizar los otros dos anticolinérgicos que le mencioné recién, ¿no es cierto? El viperideno y el aquinetón. El triacifranidilo y el viperideno, perdón. El riesgo vascular es alto, ¿eh? Pero además, cuando se da en megadosis, es fácil que se precipite lo que es una disquinesia tardía. Es un cuadro que se empieza a instalar y cuando se baja la medicación se agrava fuertemente. Entonces quedan condenados a altas dosis de haloperidol o del neuroléptico que estén usando. Suele verse más con neurolépticos que tienen acción sobre la vía nigroestriada. Se dijo que los que no tenían acción sobre la vía nigroestriada, como la clozapina, iban a mejorar espectacularmente los cuadros de disquinesia tardía. Finalmente eso no ocurrió, fue una presunción, más o menos fundada, pero solo una presunción. La disquinesia tardía es muy difícil de tratar y es un estado de necesidad de dosis altas, o de lo contrario se presentan manifestaciones motoras que pueden ser bastante disímiles unas de otras. Se da cuando hay dosis elevadas, sobre todo también cuando usamos simultáneamente altas dosis de anticolinérgicos y un uso prolongado. Las principales indicaciones del haloperidol ya las hemos dicho, las repetimos: psicosis esquizofrénicas durante el brote, psicosis maníacas y psicosis alcohólicas, siendo de primera elección para el manejo de la agresividad. Esto se lo he repetido todo mucho, yo creo que escuchar el teórico lo tienen que tener. En pacientes geriátricos la vía nigroestriada tiene una reserva funcional baja, entonces va a ser muy potente el efecto parkinsonizante. Y lo mismo ocurre con las depresiones metaterapéuticas. También tiene o puede ser utilizado como antiemético porque tiene una acción muy potente. Hay una forma que es el decanoato que permite, cuando hay poca adhesión al tratamiento, colocarlo una vez al mes y ustedes saben que ese paciente está cubierto con un buen neuroléptico. Dos palabras sobre los efectos neurológicos que ya hemos adelantado algunos. Estos efectos neurológicos de los neurolépticos que se dan sobre todo con los que comprometen la vía nigroestriada, concretamente con el haloperidol, cuando lo usamos por encima de las dosis que les recomendaba, van a ser la distonía aguda, la acaticia, el parkinsonismo, el síndrome neuroléptico maligno, el temblor perioral y la disquinesia tardía. La distonía aguda se puede dar en los primeros 5 días de administración de los neurolépticos. El cuadro consiste más que nada en espasmos que pueden tomar la cara, pero también el cuello y el torso, y pueden afectar la lengua. Son movimientos de unas contorsiones bastante raras, por ahí pueden tomar la forma de movimientos coreicos. Se debe hacer el diagnóstico diferencial a veces con convulsiones. El mecanismo no está claro. Para su tratamiento se suelen utilizar como medida
anticolinérgicos, pero puede bajarse un poco la dosis. Aquí con los neurolépticos no es una cuestión de que va a andar mejor porque la dosis sea muchísimo más alta que la recomendada, todo lo contrario, la dosis tiene que ajustarse bien. La acaticia es un cuadro signado por la inquietud motora. Ustedes ven en algunos pacientes que están moviendo constantemente los pies, que no pueden parar, y no es ansiedad, es una inquietud motora. Se da predominantemente en los miembros inferiores y no se confunde ni debe confundirse con la ansiedad, que es un síntoma subjetivo. La ansiedad la sentimos adentro, puede manifestarse externamente en algún movimiento, pero estos son movimientos que no se pueden parar y que no tienen que ver con la ansiedad en sí. Se observa entre los 5 y los 60 días de administrados los neurolépticos y el mecanismo es desconocido. ¿Cómo tratamos un cuadro de acaticia? Y bajando un poquito la dosis. Es señal de que la dosis está muy alta. Por eso, cuando el paciente está internado en el hospital, conviene titular las dosis, conviene manejar las dosis por vía oral, porque en algún caso se ha visto que le ponen, porque viene muy excitado, le ponen 2 haloperidol de depósito, y si esa persona tiene acaticia o tiene cualquier otro efecto indeseable, tienen que esperar un mes para que se le vaya. Entonces, titular siempre por boca, si es que no se les va a escapar, eso hay que ver cada caso. Debe ser excesiva la dosis para que aparezca. El fármaco también puede cambiarse, pero pueden asociarse otros medicamentos para tener menos efecto acatícico. Se han citado algunos medicamentos como antiparkinsonianos, benzodiazepinas, beta bloqueantes, que pasen bien la barrera hematoencefálica, como el propranolol, pero en general la acaticia se maneja bajando prudentemente, no sacándolas completamente, sino bajando prudentemente a dosis que le permitan al paciente manejarse mejor con su motricidad. El parkinsonismo es la clásica combinación de rigidez, temblor y aquinesia o bradiquinesia. Se observa también la facies inexpresiva, como si fuera una máscara, y la marcha Petit Pas. Se observa entre los 5 y los 30 días de administrado el neuroléptico. En los 5 primeros días tenían los espasmos agudos. Entre los 5 y los 30 tenemos el parkinsonismo. Las distonías agudas en los primeros 5 días, el parkinsonismo entre los 5 y los 30. El mecanismo de producción está relacionado con el bloqueo de la vía dopaminérgica nigroestriada, esto lo hemos visto. Se lo trata con medicación antiparkinsoniana del tipo de los anticolinérgicos, el biperideno y el triexifenidino. El síndrome neuroléptico maligno consiste en un cuadro de estupor, el estupor es una alteración de la motórica, queda quieto, catatónico, medicamentoso, pero que además se asocia con fiebre, trastornos hemodinámicos y acá viene lo grave, neoglobinemia, puede comprometer el riñón. En algunos casos termina en el óbito. Se suele presentar luego de varias semanas de estar usando el neuroléptico y el cuadro puede prolongarse varios días adicionales luego de interrumpido el tratamiento. Se cree que la aparición de este cuadro puede incidir el efecto bloqueante dopaminérgico. Entonces, como medida terapéutica, interrumpen el tratamiento con neurolépticos y se usan agonistas D2, como el dantrolene y la bromocriptina. Los agentes antiparkinsonianos no tienen efecto. Es bastante poco frecuente. Yo, por suerte y a Dios gracias, en casi 40 años de psiquiatría no he tenido oportunidad de ver un síndrome neuroléptico maligno. El temblor perioral, también llamado síndrome de conejo o boca de conejo, puede ser una manifestación tardía del cuadro parkinsoniano. Se puede dar meses o años después del tratamiento y el mecanismo es desconocido. Los agentes
antiparkinsonianos pueden tener un efecto beneficioso. Tiene un problema más estético que de motricidad. Un movimiento constante en la boca. Un temblor periodal. Y por último que sí decíamos que tiene sus problemas, que es la disquinesia tardía. Es un cuadro caracterizado por una disquinesia facial, aunque puede haber también coreatetosis, proyección hacia adelante de los miembros, con una actitud de contar monedas con la punta de los dedos al completar el movimiento, o distonías. Puede tomar muchas formas distintas. Se presenta meses o años después del tratamiento y empeora al suspenderlo. Se supone que se produce por un exceso de actividad dopaminérgica, por una hipersensibilidad dopaminérgica. No existe hasta el momento un tratamiento eficaz, por lo cual la prevención es muy importante. ¿Cómo se hace la prevención? No dar neurolépticos en megadosis. Esas dosis completamente desfasadas que se utilizaban y que eran motivo de comentario, a ver quién la usaba, quién no la usaba, llevaron en muchos casos al cuadro de disquinesia tardía. Debemos usar entonces siempre la dosis efectiva mínima con el fin de prevenir los efectos neurológicos, tanto más si se debe administrar en forma crónica. Se deben utilizar estos medicamentos cuando están estrictamente indicados. Cuando la respuesta no es satisfactoria, se debe cambiar el medicamento y descender indefinidamente la dosis, continuamente la dosis. Bueno, espero que les haya quedado claro ese teórico de antipsicóticos y yo quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta relativa al tema en los días siguientes. Muchas gracias por su atención.